Navidad significa cercanía. Así se titula la reflexión del día de hoy. Navidad significa cercanía. Y creo que no es difícil entender por qué asociamos la Navidad pues con la cercanía. Esta es sin duda una temporada de muchos acercamientos. Es una temporada especial en la que de una manera u otra todos somos convocados a estar cerca. Hay algo en el ambiente, hay algo en el calendario, hay algo en estas fechas que nos empuja a encontrarnos, que nos empuja a estar cerca. Es la época del año donde muchos hijos vuelven a casa, donde por estos días hay padres disfrutando de sus nietos en casa. Hay padres felices porque los han visitado familiares que no viven cerca. La Navidad tiene ese poder justamente de reunir lo que el año en su devenir constante fue dispersando. Y para muchos también es el tiempo de reencontrarse con hermanos, con primos, con familiares que justamente no se ven con frecuencia. Personas que la rutina, que las dinámicas de la vida han generado distancias. La Navidad es como ese espacio de acercarnos, es la excusa perfecta para comprar tiquetes e ir a visitar a los padres, tal vez. Pero sería incompleto y sería injusto hablar de la Navidad solamente desde ese ángulo, porque también para algunos la Navidad nos acerca a las personas que amamos, pero también a otros nos acerca a los recuerdos de quienes ya no están. La silla vacía justamente se hace como más evidente en estos tiempos. Siempre ha estado vacía, lleva vacía mucho tiempo, pero en esta temporada el vacío se hace mucho más evidente. La voz que ya no se escucha se resuena con más fuerza precisamente cuando todos están hablando y celebrando. Y para algunos la Navidad pues no solo es celebración, también es una memoria, es nostalgia y es duelo. Tiene una doble cara. Es un tiempo de acercarnos a los que amamos, pero también es un tiempo que nos acerca a nuestras pérdidas. Es un tiempo que nos acerca a nuestras ausencias. Es un tiempo que nos acerca a nuestra soledad. Porque todo como que en esta temporada como que se hace mucho más intenso. Pero eso es todo lo que pasa en Navidad, sería una pregunta hacernos. Eso sería todo una cercanía frágil, temporal, una cercanía humana que depende de agendas, de circunstancias y de relaciones. O tal vez la Navidad es una temporada de una cercanía mucho más profunda, mucho más estable y mucho más transformadora. Y esta reflexión se titula La Navidad significa cercanía, no solamente por esa cercanía cultural o por esa cercanía familiar. El título apunta justamente a algo más trascendental, a una cercanía que no depende de alguien que viaje, a una cercanía que no depende de una relación que se restaure o de la mesa que esté llena, sino una cercanía mucho más eterna de la que vamos a hablar justamente en esta mañana. Y hoy pues estamos dando continuidad a la serie de Adviento, la historia completa de la Navidad. Hemos recorrido, si usted está siguiendo el libro, creo que ha encontrado el sentido de cada una de las predicaciones, porque hemos recorrido la Navidad en el principio, en Génesis 3, de la Navidad y la muerte, no sé si lo recuerdan, donde vimos ese abrigo del Edén, producido por la muerte justamente, y cómo en ese momento es prometido el descendiente de Eva que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Hemos visto también la Navidad en la tierra prometida. En Isaías 9 nos ha nacido un rey, donde Isaías presenta el nacimiento del niño como la solución al caos, porque ese niño justamente reinará de manera soberana sobre toda la tierra. Hemos visto la Navidad en los evangelios, en Mateo 1, versículo 1, hace 8 días, el origen del rey, donde vemos cómo el evangelio es anunciado en la genealogía de Jesús. Y hoy veremos la Navidad en las epístolas, en las cartas, y vemos que la Navidad significa cercanía. Dentro de 8 días
Estaremos viendo la Navidad o lo que pasa después de la Navidad en el libro de Apocalipsis. Después de los relatos del nacimiento de Jesús, no es muy común encontrar descripciones del pesebre en las cartas paulinas o en las cartas generales. No es muy común. Pablo, particularmente en un episodio en la carta de Gálatas, no nos cuenta cómo fue la noche, ni quiénes estuvieron allí, ni cómo reaccionaron los pastores. Pablo hace algo distinto. Nos explica el significado eterno de esa noche. Y en Gálatas 4, versículo 4 al 7, es el texto que vamos a estudiar en esta mañana, Pablo nos dice que la Navidad fue el momento en que Dios decidió acercarse y luego exhorta a los creyentes a vivir de manera coherente, acercándose también a el Señor. Así que quisiera pedirles que inclinen su rostro, podamos prepararnos para la palabra en esta mañana, clamando al Señor que la palabra tenga su efecto en nosotros. Señor, oramos antes de hacer la lectura del texto, desde nuestra plena conciencia, Señor, que tú tienes el poder de que estas palabras transformen nuestra vida. Posiblemente no escucharemos en esta mañana nada nuevo, nada que no hayamos escuchado, nada que no se nos haya enseñado antes, pero sí creemos que tienes el poder de que estas palabras puedan transformar nuestra vida. Y te pido en el nombre de Jesús que esta reflexión pueda generar cercanía, Señor. Que esta reflexión de esta mañana pueda acercarnos un poco más a ti. Que podamos ser sensibles a tu voz, sensibles a tu llamado, y que desde la conciencia que tu palabra lo genera y el poder transformador que hay en ella, podamos dar un paso más hacia ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gálatas 4, versículo 4 al 7, dice así: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Un comentarista escribió que este es el texto paulino más navideño que hay en toda la Escritura. Y hoy vamos a navegar en este texto en tres movimientos. Dios se acercó a nosotros enviando a su Hijo. Dios se acercó para liberarnos de la esclavitud y adoptarnos como hijos. Y ahora podemos acercarnos a Él como Padre. Pudieron notar que la lectura de hoy, Pablo comienza este pasaje con un gran pero. Y ya sabemos lo que significan los peros. Un pero en la Biblia merece nuestra atención porque casi siempre anuncia un punto de quiebre, un cambio radical en la dirección del argumento del autor. Es como si Pablo dijera: hasta aquí era así, pero ahora es diferente. Pablo definitivamente está con este pero marcando la división de antes de Cristo y después de Cristo. Y antes de ese pero, podemos reflexionar que el pueblo de Dios vivía bajo el régimen de la ley. Su relación con Dios estaba marcada por el cumplimiento. Según como obedecían, así se sentían delante del Señor. A través del cumplimiento de la ley, a través del cumplimiento de las normas y los sacrificios y del perdón de los pecados, el pueblo podía vivir dentro de un marco de paz con Dios. Había un pacto, había una relación de Dios real entre el pueblo y el Señor. Pero el vínculo no estaba en su plenitud.
La relación con Dios estaba marcada por el cumplimiento. El pueblo podía vivir dentro del marco de la paz, pero cumpliendo ciertas normas y ciertos patrones de comportamiento. No era lo mismo una cercanía profunda y abierta. Los sacrificios cubrían el pecado, pero no lo quitaban definitivamente. La ley regulaba la relación, pero no la transformaba desde el corazón. La ley era una cobertura de gracia, pero no era suficiente. Había acceso al Señor, pero limitado. Había vínculo, pero con distancia. El pueblo podía acercarse, pero hasta cierto punto. La ley permitía justamente una comunión real, pero no una comunión definitiva. Una cercanía verdadera, sí, pero aún no estaba consumada y anticipaba siempre algo mayor. No era una relación íntima, abierta, sino una relación marcada por intermediarios, por rituales, por límites, una relación real, pero todavía con distancias. Una relación real, pero todavía distante. Pero después de ese pero, Pablo quiere recordarnos que hay una realidad diferente. Quiere enfatizar que algo sucedió, que la historia cambió. En el capítulo de la ley, justamente quiere establecer que no fue el capítulo final. Y entonces Pablo nos dice qué pasó. Antes era así, pero ahora pasó lo siguiente. Y dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Esa primera expresión, cuando vino la plenitud del tiempo, nos obliga a mirar la historia con otros ojos y nos permite entender que nada de lo anterior y nada de lo que está sucediendo fue improvisado. Había una línea de tiempo ya marcada. Había un plan, había un momento exacto, había una cuenta regresiva que Dios estaba llevando con absoluta precisión. Desde la caída de Adán y Eva, cuando la cercanía se rompió justamente por el pecado y el mundo comenzó a degenerarse, al parecer comenzó un tic-tac, tic-tac, tic-tac. La historia avanza, pero Dios sigue marcando el tiempo. Viene Noé, el juicio, la preservación. Tic-tac, tic-tac. El Señor marcando el tiempo. El mundo sigue roto, pero Dios no ha perdido el control. El pueblo ya cae bajo el dominio de Egipto y clama: ¿por qué, Señor? ¿Por qué permites esto? Y Dios sigue llevando el pulso. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Viene el desierto, 40 años dando vueltas. Y el Señor sigue contando los segundos. Tic-tac, tic-tac. Como si dijera: aguarda, aguarda. Todavía no. El pueblo no entiende, pero Dios sigue contando. Llegan los jueces, algunos buenos, otros malos, luego los reyes. El clamor aumenta. ¿Hasta cuándo, Señor? Pero Dios sigue marcando el tiempo. Tic-tac, tic-tac. Llega el exilio. El templo es destruido, la tierra es perdida, un profundo dolor. El pueblo se pregunta una vez más: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué este camino? ¿Por qué tanta espera? Dios responde, no con prisa, sino con fidelidad: todavía no. Vienen 400 años de silencio, no de ausencia, sino de un silencio profético, no de abandono, sino de preparación. Dios no dejó de obrar, simplemente seguía contando el tiempo hasta que llegó el momento esperado, hasta que llegó el minuto exacto, el día marcado desde antes de la fundación del mundo.
¿Y qué fue lo que hizo Dios entonces? Navidad. Dios se acercó. Dios se acerca al ser humano de una manera como el mundo no había sido testigo desde los tiempos del jardín del Edén. Dijo, esta vez Dios no envía su mensaje a través de un profeta, esta vez Dios envía a su Hijo. En el cumplimiento de la plenitud del tiempo, en el momento exacto, en el momento perfecto, Dios envía a su Hijo, tan cercano que nació de una mujer, tan cercano que asumió nuestra humanidad real, con todo lo que eso implica para un Dios encarnado, tan cercano que se colocó bajo la ley que él mismo había dado, y no solo eso, sino que vivió dentro de un sistema religioso cargado de exigencias, normas y tradiciones añadidas por los hombres. Caminó en medio de un pueblo oprimido por el peso del cumplimiento, cargó con ese ambiente, soportó esa presión y desde allí obedeció perfectamente la ley como nosotros nunca pudimos. Dios no se acercó desde una posición cómoda, no vino a observar las cargas desde lejos, entró justamente en nuestra realidad, se metió en nuestro mundo y asumió el peso completo de nuestra condición. Y eso justamente, vemos aquí la intención de Pablo, que eso justamente es Navidad. Dios descendiendo hasta el punto más bajo de nuestra historia, acercándose no al mundo ideal, sino al mundo real en que nosotros vivimos, al fango que nosotros provocamos, a la distancia que nosotros abrimos, a la ruptura que no supimos sanar. Ahora Dios, en el momento exacto, en el cumplimiento de la plenitud del tiempo, se encarnó. Y aquí me veo obligado a hacer un alto en el camino, un alto necesario, no para seguir avanzando, sino para contemplar a aquel que marca el tiempo de esta historia, al que sigue marcando el tiempo de tu vida y de la mía, al Dios que no improvisa los segundos, que no pierde el control de los días, que no llega tarde ni se adelanta. Hoy justamente necesitamos contemplar al Dios que gobierna cada instante en el que nosotros vivimos. Al Dios que tiene el control absoluto de cada segundo y la belleza justamente de su perfección al dirigir nuestras vidas. Es como si cerráramos los ojos y se hiciera audible ese obrar de Dios, ese tic-tac, tic-tac, que marca el curso, por ejemplo, de esta iglesia. Ese tic-tac que marca el curso de la historia de tu familia. Ese tic-tac que marca tu vida, que marca el futuro de tus hijos. Nada de esto podemos entender en esa pequeña frase, que nada de esto se sale de su control, que nada está fuera de su propósito, que nada de esto se ha escapado de sus manos. Esa pequeña frase en el momento exacto, en la plenitud del tiempo, cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios obró. Nos permite entender que Dios tiene contados cada segundo, que Dios tiene contados cada minuto, y que Dios obra y actúa en el momento exacto y ejecuta su plan en el momento preciso y perfecto. Él tiene cada segundo de esta historia contada y controlado. Y en el momento preciso y en el momento exacto, Navidad. Pero con esa misma exactitud el Señor se mueve también en nuestras vidas. El Señor no ha terminado, Cristo sigue obrando y Dios sigue escribiendo. Dios sigue creando historias justamente de redención. La Navidad nos recuerda que cuando Dios marca el tiempo, lo hace justamente para acercarse
a una humanidad que se ha distanciado. Hace unos días corría por las redes sociales una noticia que llamó la atención de muchos. Muchas personas estaban asombradas por la humildad y la cercanía de Maluma, que decidió caminar como cualquier aficionado por las afueras del estadio Atanasio Girardot, y que estuvo sentado en una tienda en la previa de un partido del Nacional, y que posteriormente ingresó a las graderías como cualquier otro ciudadano de a pie. No se sentó en palcos exclusivos, sino en las graderías, allí donde el pueblo ve el partido, el ruido, la cercanía. Y eso causó admiración, eso generó aceptación, eso despertó comentarios positivos. La gente decía, pero mira qué sencillo, pero mira qué cercano, mira cómo se mezcla con la gente. Iglesia, precisamente por eso es que nosotros adoramos a Cristo. Es que nosotros adoramos a Cristo. Porque si eso nos asombra en un ser humano, no hay ningún acto de humildad y cercanía en esta vida que se pueda comparar a lo que hizo Jesús. Jesús no caminó unos metros entre la multitud para una foto. Jesús vino a vivir entre nosotros, caminó por nuestras calles, comió nuestra comida, se sentó en nuestras mesas, vistió nuestras casas, entró en nuestras plazas, se mezcló con gente común. No vino desde un palco, no miró la historia desde arriba, no se mantuvo a distancia. El Hijo eterno de Dios se metió en medio de nuestra realidad. Si Maluma te produce asombro porque se sentó en una tienda con los hinchas, Jesús te merece adoración, porque Él sí no debería caminar por estas calles. Eso es Navidad. Y por eso no solamente admiramos, sino que adoramos a Cristo. Adoramos al Cristo que se acercó de una manera cósmica, atómica, por así decirlo. Se acercó como más no se puede acercar. Navidad significa cercanía. Y hasta aquí, iglesia, podemos recordar en nuestro corazón que Dios tiene el control de cada segundo de tu vida y que Él está mucho más cerca de lo que imaginas. Y Pablo, continuando en el texto, nos da más detalles de la Navidad. Pablo no se conforma con decirnos que Dios se acercó. Ahora Pablo quiere explicarnos para qué se acercó. ¿Cuál es el fin de ese conteo regresivo? ¿Cuál es el fin de tanta espera? ¿Para qué esta encarnación tan precisa, tan milimétrica? ¿Para qué esta cercanía tan escandalosa? Y lo que viene ahora no es un detalle secundario de la Navidad, es el propósito mismo por el cual Jesús, el Hijo, fue enviado, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. En el versículo 5. Y en primera instancia vemos que el fin de la Navidad era la redención. Y vale la pena ahondar un poco en esto. Parece un concepto que tenemos dominado, parece un concepto que tenemos claro, redención, sí, yo se la explico. Pero es importante que podamos ahondar. La expresión redimir, tal cual como Pablo la está usando aquí, literalmente significa, desde el origen pues griego, sacarlo fuera de la plaza. Sacarlo fuera de la plaza, eso significa redimir. No es una expresión muy familiar para nosotros hoy,
pero lo era completamente para los lectores de esa carta. El lector de esa carta sabía exactamente lo que Pablo estaba diciendo. Era una expresión tomada del mundo de los negocios. Significaba que algo ya no estaba a la venta porque alguien ya había pagado el precio completo. Ya no se ofrecía, ya no se negociaba, ya no estaba disponible. Ya alguien lo compró, ya es mío, no está a la venta. Pero su uso más fuerte de esta expresión redimir, y era más común en la cultura en ese entonces, no era con objetos, sino con personas. Se usaba especialmente en el contexto de la esclavitud. Imaginemos esta escena. Es temprano, en la mañana, la plaza está llena, está viva, está alborotada. Haga de cuenta el centro de esta ciudad por estas temporadas. Comerciantes gritan precios, compradores discuten, la actividad no se detiene, usted no tiene por dónde caminar y en un rincón del mercado hay un grupo de personas encadenadas. No están allí para comprar pan, no están allí para comprar tela, están allí para ser vendidos. Son esclavos. Algunos miran el suelo, algunos miran a las personas pasando en la multitud. Todos saben que en cuestión de minutos alguien los va a elegir, o tal vez no. No se sabe qué es peor. Para ellos la vida es eso: esperar, ser evaluados, ser comparados, ser comprados, ser vendidos. Entonces, de repente un hombre entra al mercado, no entra a curiosear, no entra a vitrinear, no entra a comparar opciones, entra con una decisión tomada. Se detiene frente a uno de los esclavos, no pregunta cuánto produce, no pregunta qué tan fuerte es, no negocia las condiciones, solo pregunta una cosa: ¿cuál es el precio? El comerciante responde con una cifra, es una cifra alta, es una cifra injusta, pero el hombre no discute, saca el dinero, paga el precio completo. Y aquí viene el momento clave. No dice, ahora trabajarás para mí. No dice, te llevo a mi casa. Dice algo mucho más radical. Dice, quedas libre. Le quitan las cadenas, no para cambiar de dueño, sino para salir de la plaza. Y ahí la expresión redimir, sacarlo de la plaza, sacarlo del mercado, para no ser vendido nunca más. En esa escena es que estaba pensando Pablo. Y en esa escena es en la que pensaría cualquier lector del siglo I cuando se encontraba con la palabra redención. Fue redimido, fue sacado definitivamente del mercado. Era la única manera en que un esclavo podía salir de su condición. Que alguien pagara el precio y decidiera no poseerlo, sino liberarlo. Desde ese momento ya nadie más podría reclamar derechos sobre él. Ya no está disponible, ya no le pertenece a ese sistema de esclavitud. Y esto no era una fantasía, realmente sucedía en el siglo I. Sucedía tal cual. En muchos casos eran familiares que reunían el dinero para comprar a un hermano, a un hijo, a un pariente y sacarlo del sistema de esclavitud para siempre. Y es exactamente esa imagen que Pablo tiene en mente cuando dice que Cristo vino con el fin de redimir, a fin de que redimiera. Y ese es el significado de la Navidad, que Dios se acerca encarnado, se acerca a la plaza, se acerca al lugar donde estaban los esclavos encadenados y miserables y paga el precio, dice, ahora son libres. Pero ¿eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Acaso éramos nosotros esclavos? ¿Acaso hay algún esclavo esta mañana en este lugar?
Pablo es muy claro justamente en otros espacios de la carta. Afirma que éramos esclavos porque el pecado nos había colocado en una condición de esclavitud de la que nosotros no podíamos salir. Éramos esclavos desde aquel momento en que le dimos el poder a la serpiente para irnos por otro camino. Y en el caso justamente de los Gálatas, en el trasfondo judío, tenía una forma muy concreta y estaban esclavos bajo la ley. No como regalo, sino como el sistema que exigía obediencia perfecta para permanecer en paz con Dios. La ley que demandaba lo que ellos no podrían dar de manera constante. Un mandamiento que era un recordatorio de lo que debía ser, pero no eran. Era una señal de que algo seguía roto. La ley justamente que había sido dado por gracia terminó funcionando como un espejo para ellos de su permanente incapacidad, que les recordaba que no eran suficientes. Y eso justamente es esclavitud. Vivir siempre debiendo, vivir siempre fallando, vivir con una conciencia de fracaso todo el tiempo, vivir siempre tratando de alcanzar algo que no se logra del todo. Esclavos de la culpa que no se va, esclavos del miedo de no ser suficientes, esclavos de la necesidad de aprobación, esclavos de repetir patrones que juramos no repetir, esclavos de versiones de nosotros mismos que no podemos sostener, esclavos de disfraces. La esclavitud no siempre justamente se siente con cadenas visibles. Muchas veces se siente como rutina, se siente como ansiedad, se siente como cansancio. Y ellos estaban esclavos. Aunque conocían a Dios, el auditorio de la carta, aunque conocían a Dios, no podían vivir la cercanía que deseaban. Nosotros estábamos esclavos porque aunque anhelamos libertad, no tenemos el poder para romper nuestras propias cadenas. Y allí es donde la Navidad justamente cobra todo su sentido, donde entendemos que Cristo no vino a ayudarnos a ser mejores esclavos, que Cristo no vino a organizarnos mejor dentro de la plaza, sino que Cristo vino a darnos una libertad absoluta. Y tal vez estás ahí y sigues viendo como si todavía estuvieras en la plaza, como si alguien pudiera volver a evaluarte, señalarte, colocarte precio, reclamarte. Tal vez sigues creyendo que tu valor sube cuando haces las cosas bien y tu valor cae cuando fallas. Tal vez oras con cuidado, te acercas con temor y cargas una culpa que Cristo ya pagó. Pero importante que escuchemos con atención esta mañana que si Cristo te redimió, ya no estás en venta. Si Cristo te redimió, ya no estás en venta y ya no tienes cadenas que te atan. Tal vez vives el síndrome del elefante, que cuando le quitan las cadenas, él no se mueve del lugar donde siempre estuvo encadenado, porque siente que la cadena todavía lo está atando. Pero no es real, ya está libre, solo que él se siente todavía atado y esclavo. Ya no estás disponible para la condena, ni para la vergüenza, ni para vivir definido por tu pasado. Él justamente pagó el precio completo para sacarte de allí, para dejarte libre, no a medias, sino con una nueva identidad. Así que hoy, haciendo reflexiones en tiempos de Navidad, justamente podemos recordar que podemos soltar las cargas, que podemos dejar de escondernos y respirar con ansiedad, porque alguien ya resolvió nuestras cadenas, porque alguien ya resolvió nuestro lugar delante de Dios.
Digamos que a este punto ya podríamos decir que hemos visto lo suficiente como para llenarnos de esperanza, para fortalecernos y darle mucho más peso y estructura al verdadero significado de la Navidad. Hemos visto un Dios que se acerca, que entra en la historia, que paga el precio, que rompe nuestras cadenas, pero el texto no ha terminado. Pablo añade una frase más. Para que recibiéramos la adopción de hijos. Para que recibiéramos la adopción de hijos. Iglesia, de manera progresiva, Pablo en el texto está mostrando cómo el Señor se sigue acercando, pero ahora a una profundidad muchísimo mayor. Si la redención pues es en sí escandalosa, la adopción es todavía más íntima. ¿Para qué todo este conteo regresivo? ¿Para qué esa encarnación tan precisa y tan preciosa? ¿Para qué esa cercanía tan costosa? ¿Para qué el desprendimiento de las cadenas? Para que recibiéramos la adopción y ahora ser llamados hijos. La Navidad significa cercanía, porque la Navidad justamente son las primeras letras de un decreto de adopción. Eso es la Navidad, las primeras letras de un decreto de adopción. No es solo Dios acercándose en el momento justo para enviar a su Hijo para caminar por nuestras calles. No solo es Dios entrando a la plaza para declararnos libres de las cadenas de opresión. La Navidad es también una invitación a entrar a su casa. No como visitantes, no como invitados especiales, sino como hijos, como herederos. Dios no nos liberó para dejarlos a la intemperie. Dios no nos quitó las cadenas para decir, listo, salgan de la plaza, miren qué hacen con su vida. Hay un plan después de la plaza. Hay un plan después de quitarnos las cadenas. Nos quita las cadenas, nos saca de la plaza y ahora nos dice, te invito a mi casa. Eso es la Navidad según Pablo. Dios nos liberó para darnos un hogar. No nos sacó del mercado para dejarnos sin nombre, sino para darnos su apellido. Y eso es justamente lo que Pablo quiere que entendamos, que la obra de Cristo no termina cuando las cadenas se rompen, sino que comienza allí una relación completamente nueva. La Navidad no solamente anuncia libertad, también anuncia pertenencia. No solo anuncia rescate, también anuncia familia. Cuánto bien nos haría a nosotros, cuánto bien nos haría entendernos de verdad como hijos adoptados del Señor. No solamente afirmarlo de manera doctrinal, sino vivirlo en lo cotidiano, en la forma como nos acercamos a Dios, como oramos, como descansamos, como enfrentamos la vida. Cuánto bien nos haría a nosotros entendernos hijos de Dios. En lo personal, justamente mis hijos me desafían profundamente en esta área. Sin exagerar, ellos se han convertido en unos maestros diarios de lo que significa ser hijos de Dios. Su espontaneidad para acercarse a mí, no hay protocolos, no hay filtros, no hay temor, se acercan tal como son, con naturalidad, con confianza, con libertad. No piden permiso para ser hijos, simplemente lo son. Su deseo constante es estar con nosotros. Y ese deseo constante de estar con nosotros me confronta. Están en la etapa donde no hay nada que los convoque más que jugar con sus padres. No necesitan planes elaborados ni programas grandes, les basta nuestra presencia y unas cartas. Les basta nuestra cercanía y una película.
Y ese puede ser para ellos su mejor plan. Su manera de vivir justamente el día a día es una lección silenciosa también de fe. No se preocupan por de dónde vendrá el recurso, ni viven ansiosos por el mañana. Ellos saben, aunque no lo razonen, que sus padres resuelven. Descansan en algo que no controlan, pero en lo que confían plenamente. Y luego están también sus reacciones. Samuel, cuando recibe un no, por ejemplo, muchas veces lo acepta con calma. Elena, cuando recibe ese mismo no, responde con pataleta, con llanto, con protesta. Y al observarlos, justamente no puedo evitar pensar, ahí estoy yo. A veces confío, a veces reclamo, a veces descanso, a veces resisto. Ellos son un espejo justamente de lo que es un hijo con su padre, de lo que es un adoptado con el Señor. Y hay momentos muy simples, hay momentos muy cotidianos donde me quedo mirándolos simplemente mientras juegan, mientras ven una película, mientras corren en la casa. No están ganándose mi amor, solo están ahí en la casa siendo mis hijos. Y entonces viene esa pregunta profundamente existencial. ¿Será que Dios me mira de la misma manera a mí? ¿Será que el Padre se sienta a observarme no desde la exigencia, sino desde la pertenencia? Es mi hijo. No desde la evaluación, sino desde el amor. Tal vez no esperando que haga algo más, sino gozándose en que soy su hijo. Y eso es lo que Pablo quiere que entendamos cuando nos habla de adopción. No solamente es un cambio de estatus espiritual, sino es una nueva forma de relacionarnos con Él. La adopción justamente nos libera de vivir como empleados espirituales y nos invita a vivir como hijos amados, hijos que se acercan, hijos que descansan, hijos que confían, hijos que aunque no entienden el no, siguen confiados porque están en casa. ¿Cuánto definitivamente se ha acercado el Señor? ¿Cuánto se ha acercado el Señor? Y dice el texto, y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Parecía que Pablo ya había manifestado su máxima cercanía, pero sigue mostrando cómo Dios se acerca aún más. Esto ya es cercanía llevada al extremo. Dios no solamente nos libera externamente, sino que se instala por dentro, podríamos decirlo así. A través del Espíritu que no fue enviado solamente a vigilarnos, ni a controlarnos, ni a recordar lo que hicimos mal, sino que fue enviado a nuestros corazones para enseñarnos a decir una palabra que ningún esclavo podría pronunciar. Abba, Padre. Esa expresión profundamente relacional, que no es un título distante, que no es un trato formal, que no es un lenguaje religioso, la palabra que dice un hijo cuando corre hacia su padre, la palabra que nace de la confianza, no la que nace del miedo, la palabra que brota cuando se sabe que se pertenece a esos brazos, cuando no sabemos orar, cuando no sabemos cómo acercarnos, cuando el corazón está cansado, confundido o herido, el Espíritu clama por nosotros, Padre. Y eso es algo que ningún esclavo, ningún religioso, ninguna persona puede hacer sin la intervención del Señor.
Eso significa ser hijos. No solo tener acceso a Dios, sino tener el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, recordándonos constantemente que estamos en casa. La mesa está servida, el camino está abierto, el Espíritu está dentro. Las condiciones están dadas para disfrutar de una relación íntima con el Señor. Una cercanía que nos recuerda, aunque ahora de manera redimida, lo que fue la comunión del hombre con Dios justamente en el jardín del Edén. El Evangelio manifestado en la Navidad no solamente es un plan de salvación legal, sino un plan de salvación relacional. Hay una intención relacional también en la obra de Cristo. Y Pablo con evidencia clara lo deja escrito. Hay una intención relacional, la intención de que Él se encarnara va más allá de liberarnos de las cadenas, sino que va a adoptarnos como sus hijos y a llevarnos a su casa. Dios no nos salvó únicamente para cambiar nuestro destino eterno, sino para restaurar nuestra relación presente con el Señor. A veces creemos que la obra de Jesús tiene efectos en mi eternidad únicamente, pero también tiene efectos en mi presente relacional con el Señor. De inmediato se habilitan unos escenarios paradisíacos que el hombre perdió en el jardín del Edén, pero que en Cristo podemos acercarnos y decir: papá. Esa cercanía es absoluta y es a través de Cristo. Alguien le corrigió a mi hijo en alguna ocasión porque él oraba: papito Dios. Yo: no, ¿cómo vas a orar papito Dios? Es el Señor, es el gran yo soy, es trascendente. Abba Padre significa papito Dios. ¿Por qué quieres alejar a mi hijo de una cercanía que el Evangelio le da? ¿Por qué quieres distanciarlo con su trascendencia cuando el Evangelio nos da cercanía profunda y podemos acercarnos y decirle: papi? Y esa verdad justamente no debe llevarnos solamente a comprensiones teológicas correctas, pues que son necesarias, sino a dinámicas diarias, reales y estrechas en una relación con el Padre. A una vida donde oramos, confiamos, descansamos y caminamos con Él. No desde el miedo, sino desde la filiación. Y permítanme hacer una confrontación necesaria en la misma línea en la que Pablo escribe a los Gálatas. Es posible conocer el Evangelio y aún así vivir lejos del Padre. Es posible estar cerca de la cruz y al mismo tiempo estar lejos de Jesús. Es posible hablar de adopción y seguir relacionándonos con Dios como si fuéramos empleados espirituales. Es posible saber que la mesa está servida y seguir comiendo las migajas. Muchos de nosotros en algunos momentos no vivimos lejos de Dios, no porque no creamos, sino porque nos acostumbramos a la distancia. Nos acostumbramos a una fe funcional, a una fe correcta, a una fe ordenada, pero fría. Sin relación constante, sin momentos de intimidad. Como un matrimonio, están ahí, chatean todo el día, hablan de las facturas, hablan de lo uno, hablan de lo otro, pero hay una frialdad porque no hay intimidad, no hay tiempos de calidad, no hay deleite el uno con el otro. Están juntos y llevan años, como diría el profeta Ricardo Arjona. Están a cientos de kilómetros durmiendo en la misma cama.
Que no nos pase eso en nuestra comunión con el Señor. Oramos con una teología impecable en los labios mientras el corazón permanece distante, como si hubiéramos aprendido a hablarle a Dios sin acercarnos a Él. Leemos la palabra como una información teológica, pero no como un encuentro real con nuestro papá. Servimos sin reposar en el Padre, cumplimos sin disfrutar de su cercanía, y quizás tal vez lo más doloroso, que aprendimos a justificar la distancia en argumentos teológicos que suenan maduros, pero que terminan escondiendo un corazón distante. Y sin darnos cuenta, convertimos la teología en un refugio para la distancia, cuando fue dada para llevarnos a la comunión. Cristo no murió para que tuviéramos una relación correcta y distante. Nos encarnó para que lo admiráramos de lejos. Se acercó para abrirnos la posibilidad de acercarnos. Así que la invitación en esta reflexión antes de la Navidad es no tanto a hacer más cosas para Dios, no es prometer que ahora sí vas a cambiar, no es cargar con la culpa religiosa. La invitación es sencilla y desafiante. Acércate, ya que Él se acercó primero. Acércate, ya que Él se acercó primero. Acércate tal como estás, con tu cansancio, con tu sequedad, con tu pecado confesado, con tu fe débil pero real, porque el Padre tal vez no está esperando que llegues mejor, está esperando que llegues a su encuentro, simplemente está esperando que llegues. No sigas viviendo como un huérfano cuando tienes Padre. No sigas comiendo en la cocina cuando la mesa principal está servida. Hoy puedes dar justamente un paso más. No porque estés lejos, sino porque siempre hay más cercanía disponible. Lo decíamos justamente en la escuela de formación en estos días. Nunca estás tan cerca de Dios como para no dar un paso más. Nunca estás tan cerca de Dios como para no dar un paso más. Siempre hay más de su gracia por conocer, más de su cercanía por disfrutar, más de su paternidad por experimentar. Debemos recordar, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. La Navidad significa cercanía. Es la manifestación y la expresión de que Dios no se quedó lejos. No habló desde el cielo, habló desde nuestras calles. No envió condiciones, se acercó. Se acercó a la plaza, se acercó a nuestras cadenas, se acercó a nuestra miseria, pagó el precio, nos llamó libres y nos dijo: ven a casa. Esa es justamente la Navidad. Así que el problema aquí ya no es si Dios está cerca, el problema es si nosotros queremos vivir cerca. No es falta de acceso, no es falta de gracia, no es falta de invitación. Hoy el Padre justamente no te está pidiendo más disciplina, mejores argumentos, una fe más sofisticada. Hoy tal vez esta reflexión te está pidiendo que te acerques. Que te acerques. No para ser salvado otra vez, sino para vivir de la salvación ya disfrutada, ya recibida. Para que dejes de vivir como huérfano cuando tienes Padre, y para que dejes de vivir como esclavo cuando fuiste redimido.
Navidad es cercanía, así que acércate porque el Señor ya se acercó lo suficiente. Te invito para que inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor en respuesta a esta palabra. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que esto que ya fue expuesto, tú puedas anclar lo más profundo de nuestro corazón. Y confío que con el poder de tu Espíritu, Señor, esta palabra, Señor, puede llevarnos a la cercanía. Que entender cómo te acercaste a nosotros nos invite a acercarnos cuanto podamos. Te damos gracias porque vemos justamente en el texto ese plan perfecto. Vemos cómo tú no improvisas. Vemos cómo tienes los tiempos medidos, Señor, y eso nos permite descansar en que nuestra vida también está bajo tu control. Que también tienes los tiempos medidos para nuestras vidas, para nuestros hijos, para nuestras familias. Pero en esta mañana, Señor, contemplamos tu grandeza, contemplamos tu humildad, contemplamos tu majestad en esa sobrenatural manera de acercarte. ¿Qué manera, Señor, tienes tú de acercarte a nosotros? Cuando nosotros nos distanciamos, cuando nosotros somos los que nos escondemos, cuando nosotros somos los que nos distraemos, nos alejamos, nos enfriamos. Qué bello es recordar a la luz de la palabra que tú te acercas. Te has venido acercando, Señor, una y otra vez desde el comienzo de la historia. Has salido al encuentro. Has preguntado por nosotros. ¿Dónde estás? Padre, permítenos entender que estás muy interesado en relacionarte con nosotros. Estás muy interesado en una relación. Permítenos entender que el Evangelio es relacional, no solamente legal. Yo te pido en el nombre de Jesús que como iglesia podamos disfrutar de una relación paterna, que podamos disfrutar de esa cercanía que tú nos has habilitado, que podamos acercarnos a ti como los hijos se acercan a sus padres, Señor, con libertad, con espontaneidad, con naturalidad. Te pido en el nombre de Jesús que tú derribes nuestras barreras mentales que nos hacen creernos huérfanos cuando tú ya nos has adoptado. Derriba, Señor, esas estructuras religiosas mentales que nos hacen creernos esclavos cuando ya no tenemos cadenas. Libéranos, Señor, de las cadenas de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, Señor. Libéranos para vivir en la libertad de que somos tus hijos. Revélanos, Señor. Permítenos ver y entender esa verdad de que tú nos has adoptado y entonces vivir bajo la confianza, la paz y la certeza de que estamos en tu casa, de que somos tus hijos, de que no somos huérfanos. Que esta Navidad, Señor, sea un tiempo para recordar cómo tú te has acercado y un desafío para acercarnos, Señor. Que todos seamos desafiados, Señor, en estos tiempos de Navidad a acercarnos un poco más. Acercarnos un poco más. Acercarnos a un Jesús que está a la puerta y toca la puerta y llama. Quien abre la puerta, entonces Él entrará en su casa y cenará con Él. Permítenos disfrutar, Señor, de esa relación filial y familiar que tú has dispuesto para nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.